Hoy arranca la Serie A y traemos un vídeo que va a cortar un poco la felicidad por el retorno del calcio. Vamos a hablar de las deudas, que no son pocas, de los grandes del fútbol italiano. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, sacamos el vídeo un poquito antes, para que no coincida con el inicio de la Serie A, con el inicio, bueno, los partidos de Serie B que se juegan hoy y demás. Sí. Es un vídeo que han elegido los miembros en el canal, en la votación que se hace cada semana. Además, por mayoría, querían hablar de deudas. Bueno, ahí lo dejamos. Y el tema de los miembros, también recordemos que quien se haga miembro o ya sea miembro va a entrar en el sorteo de esta camiseta de Italia. Eso es. Así que yo me haría miembro Para ganar la camiseta de la Eurocopa, que podéis ganarla, así Ojo, que está muy guapa en persona, es tremenda, ¿eh? Está muy Fíjate bien. que yo a mí no me terminó de emocionar cuando la sacaron en su momento, pero en persona es que es tremenda y es la camiseta del campeón de la Eurocopa, así que podéis ganarla solo vosotros. Totalmente, y además, chicos, meteros al Fantasy de Wenger, que dejamos aquí Eso. debajo el link en la descripción. Últimas horas para ser desde el inicio, para montar vuestro equipo y preparad el Fantasy Wenger de Soy Calcio. Aquí debajo montad vuestro equipo. Dicho esto, vamos a hacer, José, un estudio, un análisis de la situación económica de los 7 grandes clubes de Italia, con especial interés en Inter, Milan, Roma y Juve, que son los que más datos hay y los que peor están. Y vais a ver que la situación es un poco lamentable. Todo se basa en un estudio que han hecho Rai 3 a través del programa The Report y también Il Fatto Quotidiano en Italia. Son datos suyos, son datos también de unos estudios que hace la Federación Italiana de Fútbol a través de diferentes consultorías. Y la situación, José, es bastante alarmante. Bueno, nos imaginábamos ya que podía pasar esto, ¿no? Pero es cierto que después de hacer todo este análisis y todo este estudio, la verdad es que dejan unas sensaciones todavía más pesimistas y más decepcionantes, y por las que luego nos preguntamos por qué incluso nos ilusionamos nosotros, ¿no? O incluso la gente también, Sí. pidiendo fichajes absolutamente desorbitados, ¿no? O por ejemplo cuando Messi ya se iba a ir del Barcelona, no, va a ir al Inter. Vale, pues solo tenéis que escuchar este vídeo para poder saber que no va a llegar nunca este tipo de cosas. Sí, son datos, no estamos atacando a ningún equipo ni nada, son datos No, que están claro. sobre la mesa y que se pueden consultar simplemente leyendo los balances que publica cada temporada cada uno de los equipos. Bueno, hay que decir que el COVID ha empeorado la situación, pero no es excusa ni mucho menos, porque las deudas millonarias de los clubes de Italia son prepandemia. Es decir, antes de que hubiera una pandemia ya estaban endeudados casi todos los equipos grandes de Italia. Se han hecho malos presupuestos, los presupuestos son lamentables, a excepción de 2 clubes que son Napoli y Atalanta, que pueden decir que se salvan, que están haciendo una gran gestión. El Napoli, ahora hablaremos de ellos con la gestión de De Laurentiis, que mucha gente le puede criticar, pero en algunos temas hay que quitarse el sombrero, y luego el Atalanta, evidentemente, que es el paradigma de todo esto. Pero, José, todo se basa en necesidad de generar plusvalías, lo vemos, o sea, las cuentas se maquillan cada año en todos los equipos con plusvalías, intercambios de jugadores, o sea, cosas que se ven que son semitrampa, aunque sean legales, pero son para maquillar las cuentas. La gran plusvalía fue ese intercambio Pjanic-Arthur, que evidentemente fue una inflación increíble para salvar al Barça y a la Juve. Y al final, José, hay equipos que pagan por los demás. O sea, el Chievo, por ejemplo, fue el ejemplo. El Chievo no tiene las deudas que tienen los grandes de Italia, pero claro, dijeron, alguno tendrá que pagar, y fue el Chievo. Pero es que son deudas que cualquier empresa de la calle tiene estas deudas, Sí. y esa empresa no sigue viva. Claro, es lo que acaba pasando, ¿no? Los pequeños siempre pagan por los grandes, pero que sobre todo se ve pues a muchos jugando con esas plusvalías y sobre todo jugando con los presupuestos del año siguiente. Cada año se endeudan más generalmente y claro, como piensan, bueno, ya el año que viene, ya el año que viene, ya el año que viene, las deudas continúan y sacan ese dinero, ¿no? Para decir, oye, pues este año me dejo 30, pero porque el año que viene, pues haré otra cosa. Siempre piensan en el futuro, sin embargo, lo que tienen que hacer también es pensar un poco en el presente, liquidar y ser equipos pues un poco más sostenibles como lo han sido Napoli o Atalanta. Sí, vamos a dar unos datos del último informe de la Federación Italiana de Fútbol y de PwC, que afecta a la Serie A, la Serie B y a la Serie C. Últimos 5 años, 2014-2019, antes del COVID, las pérdidas acumuladas fueron de 1.600 millones de euros. La 2018-2019 se registraron pérdidas de 395 millones de euros en las 3 categorías profesionales sobre ingresos totales de 3.800 millones de euros. Es decir, de cada 100 euros que se recaudaban, 10 se perdían. O sea, 10 euros de esos 100 eran un 10%, eran pérdidas irrecuperables. Y luego hay que ver en qué se van esas ganancias, ¿no? Sí. El 60% de lo que se factura es para salarios de futbolistas y entrenadores.
Es que se paga mucho salario en Italia, ¿eh? Se pagan salarios realmente altos, ¿no? Y, por ejemplo, ves a una Roma que está pagando unos sueldos muy altos o por ejemplo, es verdad que el Inter, vale, ha sido el último campeón, pero anteriormente el Inter, antes de Conte, ya pagaba sueldos muy altos y tampoco era un equipo que estuviera peleando por ganar el Scudetto. Sí, luego hay que tener en cuenta el tema de la depreciación de los futbolistas. Depreciación es cuando pierde valor un jugador y evidentemente la llegada de la pandemia ha perjudicado en el tema de la depreciación. O sea, cualquier empresa puede tener bienes capitales, que en este caso son en los clubes son los futbolistas, y si pierden valor evidentemente tienes menos capacidad para endeudarte, ¿no? Para asumir una deuda que tienes que pagar o para pedir un préstamo. Entonces, según KPMG, que es una consultoría bastante importante en el mundo del fútbol, los futbolistas de la Serie A valían 5.700 millones de euros antes de la pandemia. Cuando se empieza a jugar a puerta cerrada dejaron de valer un 17%, bajaron a 4.700 millones y en el momento en el que se para la Serie A ya habían bajado su valor a 4.200 millones. O sea, bajó un 26% el valor de los jugadores y eso evidentemente repercute en los clubes. Solo hay que verlo en Transfer Market, ¿no? Que yo creo que es una herramienta muy accesible para todos nosotros y ahí vemos pues la caída de los valores de muchísimos futbolistas. De hecho, en la liga francesa cayeron más que en ninguna porque fue una liga que se acabó parando y no se acabó reiniciando posteriormente tras esa cuarentena. Pero Ireti, si te parece, vamos a hablar un poco de dónde sale el dinero, ¿no? Porque también le va a interesar mucho a la gente de dónde sale el dinero que acaban ganando estos equipos. Sí, la mayoría sale de los derechos de televisión, lo sabemos todos, 1.400 millones de euros en la Serie A. El ingreso por entradas ha bajado mucho, ya incluso evidentemente desde el pre-COVID, a un 10% más o menos de lo que ingresan totalmente es por entradas, y el resto, lo que nos quedaría, sería por mercado de fichajes. O sea, al final lo que acabas mercadeando, que hay que tener en cuenta, que muchas veces hablamos, ¿no? Se paga en plazos y tal. Es que no tenemos que tener en cuenta el fichaje como una transferencia que te hago yo a ti de un Bizum. O sea, no es esto, no termina siempre de llegar, no son números contables, no es dinero real que llega a las cuentas, ¿no? Se usan para volver a endeudarse para poder fichar a otros jugadores. Es una transacción que figuran e inflan los presupuestos de forma ficticia. Es decir, yo voy a ingresar esto, por ejemplo, el fichaje Juventus-Locatelli. El Sassuolo no va a ingresar hasta dentro de 3 años o 2 años los 37 millones de euros, pero como hay una obligación de compra, ya cuenta con ese dinero, aunque no lo tenga en la mano. Claro. Y ya hace cuentas con ese dinero de cara al futuro. Pero es que, de hecho, yo creo que vemos los presupuestos 2023-2024 y ya empiezan con un montón de operaciones tremendas. Es que miran demasiado al futuro y esto cada vez se ve más. Porque ahora, que es cuando peor lo están pasando, más se están endeudando de cara al futuro. Y yo no sé en qué momento esta burbuja del fútbol puede llegar a explotar. En Italia ya se lleva alarmando durante esto un tiempo y al final la deuda es insostenible, ¿no? Antes de meternos a hablar de equipo a equipo, vamos a ver unos datos generales. Deudas acumuladas tras el 2018-2019 de 4.600 millones de euros de deudas acumuladas. Tras el COVID han superado los 5.000 millones de euros y los ingresos totales son 3.800. Es decir, tú qué empresa, o sea, que habría gente que nos esté viendo que tendrá una empresa, sea autónomo, una empresa, una tienda o lo que sea. Tú dile a esa persona que tiene una deuda mayor de lo que gana, de lo que factura, que nos diga qué pasa con su empresa. Pues que no existe, que se va a la quiebra. Pues en Italia, los grandes clubes, que son los que tienen peores presupuestos, o sea, en general hay una deuda mayor a lo que se ingresa. ¿No te ha pasado que en todos estos años no aparecía en federaciones italianas hablar de este tipo de cosas? Sin embargo, desde el último año sí que aparecen. Y aparecen para ser la voz de auxilio de los grandes, que le están pidiendo al gobierno que les rescaten a los clubes. Claro. Pero claro, es que son deudas que es que llevas haciendo muchos años las cosas mal. Por eso Juve, Inter, Milan se tiraron de cabeza a la Superliga, ¿no? En un primer momento, claro. había que conseguir dinero de donde fuera, porque la situación es muy alarmante y ahora lo vamos a ver. El Inter, siendo sinceros, pese a ganar el Scudetto, tiene la peor situación de todos. Y vais a ver que es un auténtico catástrofe lo que ha montado Suning en este club. Me acuerdo que al final nosotros mismos grabamos un vídeo con un periodista especializado del Inter en el que no estaban las cosas tan mal, parecía, pero desde ese mes de febrero-marzo ha comenzado una huida hacia adelante que sinceramente lo mejor hubiera sido que vendiera el Inter Suning en aquel momento. Porque vamos, José, se han endeudado para ser capaz de mantener el poder en el equipo y esa deuda se está convirtiendo en algo inasumible. Tanto que después de esto, bueno, directamente vamos a contarle a la gente lo que hay, pero realmente deja una sensación de que unos fantasmas que ya nos ocurrieron con el Milan en su momento. Es casi imposible que Suning esté muchos años en el Inter. Bueno, como sabéis, OACTRI desde Estados Unidos les prestó 235 millones de euros a cambio de un 35% de las acciones y que fuera devuelto ese dinero.
33 de esos millones de euros se utilizaron para liquidar una deuda con Lyon Rock y luego vimos que era para tapar agujeros, porque no hubo... O sea, llegaron casi 300 millones de euros, pero no fueron para hacer fichajes, sino que había que tapar agujeros contables. Al final, Suning se metía en un callejón sin salida porque se endeudaba para mantener el club, es decir, sumaba, aumentaba sus deudas. En apenas 3 años debe encontrar no solo 265 millones de euros, sino los intereses, que son 72 millones porque el interés anual es del 9%, es decir... En 3 años tiene que tener 340 millones de euros en liquidez para devolver a Oaktree. Y no son las únicas deudas. Tiene que devolver 2 bonos con Great Horizon de 365 millones de euros en 2022. Es decir, José. Es decir, que estamos hablando... A ver, venga, dime la frase. Es decir, te voy a leer la frase que hemos apuntado. Sí. La exposición total a la deuda que Suning tiene que afrontar por encima y por debajo de su pequeño imperio futbolístico supera los 700 millones de euros. Y este es el resumen. O Suning, la empresa Suning en China, resucita y liquida la deuda, o es prácticamente imposible que la pague. Madre mía. Bueno, es verdad que ahora hay una noticia de que se han dejado miles de millones, 6 bancos chinos, para hacer, bueno, pues sobrevivir, ¿no? Para recuperar a la empresa, para rescatarla, que es la palabra correcta. Pero es que son 700 kilos, ¿eh? Ahí hemos visto vender a jugar el Lukaku, a Kimi, para generar efectivo y que no pudieran usar todo ese dinero en fichar a otros jugadores. Y luego la gente decía, no, me he ingresado 115 por Lukaku, ¿por qué no se gastan 70 en Vlahovic? Pues aquí tenéis la respuesta. Y José, la solución más probable, sinceramente, es que pase lo que pasó con John Conley y el fondo Elliott en el Milan. John Conley le pidió un préstamo a Elliott para comprar el Milan a Berlusconi, no le pudo pagar el préstamo y Elliott se quedó con el Milan. En este caso, Suning ha pedido un préstamo a Oaktree, a Great Horizon, no lo va a poder devolver, salvo sorpresa, se quedarán los estadounidenses con el club. Bueno, pues los dos equipos de Milán que han confiado en fondos asiáticos ya hemos visto cómo le ha acabado yendo, ¿no? Sí. Son de dudosa, la verdad que cada día son más dudosos, en ese sentido. Ya es que claro, no estamos siendo racistas en ningún momento, evidentemente, pero ya el próximo dueño chino que venga a comprar, qué sé yo, la Fiorentina, por decir un nombre que se me acaba de ocurrir, vamos a decir, oye, cuidado, ¿no? Cuidadito, porque es que ya sabemos cómo acaba esto. Es que el Inter y el Milan, que al final, son los que le meten ritmo a esta liga. Porque es que al final la Juventus de Turín siempre es la gran favorita. Sin embargo, el Inter y el Milan, si están bien, se puede ver una liga competitiva. Fíjate, este año yo creo que la hemos visto. Ver a la Juve cuarta. A la Juve cuarta, porque el Inter y el Milan y el Atalanta han estado mejor. Sí, y ojo que Suning al final no es que no haya metido dinero en el Inter, que al final se ha gastado más de 600 millones de euros, pero al final parece que todo ha quedado un poco en la basura. Y por poner un ejemplo, 2019-2020, 198 millones de euros solo en salarios. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, el Inter no es el único que está mal aquí. Y luego siguen los Alexis y los Arturo Vidal, que yo no lo entiendo. Es algo que no me entra en la cabeza, pero bueno, vale. Al final, claro, que ¿quién los quiere? Que con ese precio que cobran es que es normal que nadie los quiera. ¿Y rescindir? A lo mejor le tienes que pagar, yo qué sé, ¿cuánto le tendrás que pagar? Depende de hasta cuándo sea su contrato. Claro, a lo mejor le tienes que pagar los 2 años que le queda, a lo mejor, ¿no? Es que al final es de hecho a cambio de 20 millones de euros y dices, madre mía. Pero sabiendo mucho, porque vale, si esto se ha grabado, pero sabiendo muchas cosas que había así, ¿por qué fichan a Arturo Vidal entonces? Sabiendo lo que cobra. O Alexis Sánchez. Sí, o sea, se han hecho malas gestiones. Va a ser fondo de armario encima, vamos. Pero vamos a ver que la Juve no, o sea, el Inter no es el único que está mal. Por ejemplo, la Juve, que vino una temporada bastante mala, ¿no? En lo deportivo, no revalidó el Scudetto, lo perdió después de 9 años. En Europa lleva mucho tiempo sin ganar la Champions. Han fichado a Cristiano y aún así no han alcanzado ese éxito. Cristiano, que ya son más de 300 millones de euros, lo gastado entre traspaso y salarios, que son casi 60 millones de euros salarios brutos. Sí, yo la verdad es que pensé que porque el Real Madrid también soltaba un futbolista tan importante, ¿no? Pero es que fíjate lo que sacó, ¿eh? Se habla de que más de 100 millones de euros, todo el sueldo que te quitas de encima. Es que al final te puedes hacer un equipo, que no lo ha hecho el Madrid, ¿eh? Pero que se podría haber hecho un equipo nuevo prácticamente con la venta de Cristiano. Sí, la Juve va a cerrar por 4º año consecutivo el año fiscal con pérdidas, sí. Lo cual habla de que la Juve, precisamente desde que llegó Cristiano, no es capaz de generar beneficio. Ha estado con las plusvalías, pues todo lo que sabéis, ¿no? La Juve ficha 1000 jugadores para el sub-23 y luego los vende por más cantidad, 1000 intercambios, 1000 operaciones que generan plusvalías y que salvan a la Juventus económicamente cada temporada, 140 millones generados en plusvalías y aún así, en gestión de jugadores perdía 52 millones de euros el año pasado.
Que al final el tema de la Juventus Sub-23, que sí, que bueno, ellos dijeron que era para competir mejor, para pelear en Serie C, pero yo creo que al final es como una serie de fondo para hacer cuentas y ya está. Porque es que fíjate que a los jugadores no les dan continuidad ninguna. Y luego les fichan, meten a los de primavera, duran un año o dos y ya le están metiendo o en plusvalías o para intercambiarlos con futbolistas del Manchester City, de la Premier, de la Liga Francesa, o los mandan a Serie B y no cuentan con ellos más. Yo me acuerdo del Félix Correia, que se marchó por el chico este español. O Pablo Moreno. Intercambio 10 millones de euros cada uno. Decías, pero si no ha debutado. Y era caro, o sea, más movida de plusvalía para los dos equipos al final, ¿no? Sí. Bueno, la Juve tiene una deuda financiera de 357 millones de euros y esto es un ejemplo de que al final el fichaje de Locatelli lo que ha costado. O sea, es que no podía pagar la Juve ahora mismo grandes cantidades. Pero es que, José, la Juve está a salvo por lo que tiene detrás. Los Agnelli y el fondo Exor. O sea, quiero decir, Fiat, Ferrari, toda esta movida, ¿no? Hace un mes metieron un aumento de capital de 400 millones de euros y la gente pensaba, wow, vamos a fichar a Messi. Pero es que esos 400 millones de euros eran para salvar esa deuda financiera que alcanzaba los 357 millones de euros. Sí, es directamente un parche, pero tuvieron suerte de que en su día pudieron meter también una reserva justo antes de la pandemia. Pero sí, justo antes, creo que fue 300 y pico, y me parece que fue incluso un mes o dos antes de que se terminara de cortar la liga y de todo lo que acabó pasando. Pero la diferencia principal Juve-Inter es que la Juve tiene detrás un conglomerado poderoso, claro, al que no le ha afectado mucho la pandemia. El Inter es que tiene a Sunin, que es que se ha hundido con la pandemia, o sea, se ha derrumbado por completo. Y ese es el tema, ¿no? Y bueno, José, continuamos con el Milan, que posiblemente sea uno de los equipos que peor lo ha pasado los últimos años, que sufrió lo que hemos dicho que sufrió el Inter, con el tema de John Lee, fondo Elliott, un inversor que pide un préstamo para pagar el club y luego no puede devolverlo y el prestamista se queda al equipo. Y en este caso el Milan, hay que decir que ha tenido 100 millones de euros de pérdidas en el último curso, en la última temporada 2020-2021, un déficit acumulado en los últimos 4 años de 500 millones de euros. Hay que decir que Fondo Elliott ha puesto 700 kilos desde que llegó en 2018, pero aún así, José, al final las deudas siguen estando ahí. Es verdad que si lo comparamos con el Inter, el Milan está relativamente bien, pero, o sea, es un equipo que sigue perdiendo dinero, pero menos dinero del que perdía hace 2 años. Pierde, pero no mucho. Sí, es que al final... O no mucho, o sea, pierdo yo 100 millones de euros y a ver, claro. y me muero. Pero en comparación con los vecinos, con los del Inter, a ver, ahí sí que cambia un poquito la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que la situación del Milan fue muy preocupante. Siguen perdiendo dinero, porque siguen perdiendo dinero, pero oye, no es tan alarmante como en su día, pero fíjate todo lo que ha tenido que hacer para que no sea tan alarmante. Poner tope salarial, prácticamente no hay nadie, que bueno, sí que lo hay, ¿no? Ibrahimovic solo es el único que cobra 7,5 millones de euros. ¿Hay alguno más? Yo creo que no, ¿eh? Sí, Renova que sí, pero vamos. Si no, que sí, a lo mejor pasa a 5, ¿no? Pero además sería con muchos bonus, me parece. Sí. Pero bueno, es verdad que en 4 millones de euros es muy complicado que pase alguien de los 7,5 millones hasta que llegue a los 7,5 millones de Ibrahimovic, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí se ve también luego los fichajes. Es verdad que se han dejado casi 100 millones de euros y que, bueno, que podría incluso llegar a esas cifras con los fichajes que tendría. Pero no sé, es una situación rara, ¿no? La del Milan. Al final sigue siendo un mercado austero, con mucha cesión con compra, porque al final no puede hacer otra cosa. Las deudas o los gastos siguen siendo superiores a los ingresos en un equipo como el Milan, que no factura lo que facturaba en el pasado, por ejemplo. Luego lo vamos a ver, pero factura menos que el Atalanta, por hacer un ejemplo, ¿no? Y es algo que no tiene ningún tipo de sentido en lo que se refiere a dimensión de los dos clubes en comparación, ¿no? La deuda total del Milan ha sido 250 millones de euros y recordemos que el objetivo del fondo Elliott, por lo que se ha dicho siempre, es vender al club, poner una situación en la que tenga un valor que supere los 1.000 millones de euros, que sea bastante óptimo, ganar mucho dinero con esa venta y conseguir que llegue algún comprador, que ahora mismo con la situación de la pandemia está complicado. Bueno, la Roma está también en un momento, o sea, para que os hagamos una idea, es un club que está bajo supervisión de Consop y debe comunicar su deuda mes a mes. O sea, ha llegado a ese punto de tener unas deudas increíbles con James Palota. Sí. Y hace unos meses la deuda era de 268 millones de euros. Joder, vaya barbaridad, ¿no? Pues cuando ya te controlan mes a mes... algo malo has hecho. Algo malo, muy malo has tenido que hacer. Pero es verdad que, hombre, yo creo que la inversión fuerte que también viene de los Friedkin, yo creo que también contarán con esas deudas. Pero claro, como te dejan tanta mano ancha con el tema de las deudas y de las pérdidas, claro, es que
incluso se puede llegar a normalizar los 200 y pico millones de pérdidas. Claro, fíjate, para que nos hagamos una idea, ¿no? La Roma, el último informe semestral presentado en diciembre de 2020, presentaba unas pérdidas de 74 millones de euros ante ingresos de únicamente 98, es decir, casi igualado, no ingresabas prácticamente nada. La Roma pierde casi todo lo que factura. Costes altísimos en cuanto a salarios. Es el tercer club de la Serie A que más salarios paga. O sea, por eso están dando palmas con las orejas lo que se han ahorrado de Inseco, lo que se han ahorrado de Pedro y lo que se van a ahorrar de más jugadores. Necesitan ahorrar en salarios. La Roma cerró el último balance anual con pérdidas de 200 millones de euros, mientras que facturaba 140, es decir, perdía cantidades increíbles. Los Friedkin se han encontrado con un... Bueno, lo sabrían ya cuando compran el equipo. Sí. Pero se han encontrado con un panorama en el que al final, ¿por qué a Mourinho no le han hecho inversiones millonarias? Porque no se puede. Bueno, en la rueda de prensa posterior al trazo por Roma, dice que ya tienen hecho la planificación del año que viene. Y que se puede venir algún fichaje más. Claro, pero eso dependerá, yo más creo, de importante. meterte en Champions. Dependerá Claro. de quitarte a Fazio, a Pastore, a mucho jugador que tienes por ahí. Sí. No, eso sí. Pero claro, es que él ha dicho, bueno, aquí hemos hecho es decir, lo que hay en plantilla, lo que habíamos planificado, excepto lo de Dzeko y lo de Spinazzola. La lesión de Spinazzola y tener que fichar a Matías Viña, y hemos tenido que reaccionar a la venta de Dzeko, que tampoco la esperábamos, pero bueno, a partir de ahí parece que es una Roma que quiere ir de menos a más. Sí, o el fichaje de Tammy Abraham, que parece que son un dineral increíble, van a pagar 5 millones este año. Entonces al Claro. final es que es imposible manejarlo de otra forma. La deuda de la Roma es muy alta y es uno de los clubes que tiene más complicado. Yo creo que solventar. quiere invertir mucho en este año y en el que viene, y luego ya relajarse un poco con la plantilla medianamente hecha. Posiblemente si los Friedkin, el equipo, se hubiera ido a pique, habría que ver qué hubiera pasado con James Palota, y los Friedkin van a intentar salvar un poco la situación. Esperemos que no se retiren de todo esto, parece que no, que están muy implicados, y confiemos en que consigan poco a poco mejorar la situación, pero la deuda es increíble. Y luego tenemos varias sorpresas. Por un lado es cierto que la Lazio es que está en una situación un poco complicada, lo vamos a explicar antes de las buenas noticias, tiene muchos problemas de liquidez ahora, Lotito va a tener que meter capital propiamente para solventar esos temas, pero la deuda es de 146 millones según la Gaceta dello Sport. Ya cuando llega Lotito a la Lazio era una deuda increíble, el equipo estuvo a punto de quebrar y lleva 20 años pagando una deuda. La Lazio al final no gasta, no solo porque Lotito sea una rata, económicamente, sino porque es que tiene unas deudas increíbles y genera muchísimo menos que otros equipos. Hay una diferencia abismal, ¿eh? Por eso también tiene mucho mérito lo que están haciendo, ¿no? Y Sí. que la Lazio al final solo hay que ver también su camiseta, ¿no? Que le cuesta meter patrocinadores, luego el Napoli tiene un montón, la Roma es verdad que nunca se ha visto pues muy perjudicada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría hablar de buenas noticias, la verdad. Sí, porque los 4 equipos dramáticos son Roma, Juve, Milan e Inter, luego está la Lazio que bueno, se sostiene dentro de su austeridad, y luego las buenas noticias del Atalanta y el Napoli. Lo del Atalanta es un milagro, es el desafío a la Superliga, ¿no? Se mostraba hace unos meses. Las cuentas anuales son positivas. O sea, para empezar por eso, es increíble, ¿no? Es el cuarto club italiano que más factura, que más ingresa por temporada. 241 millones de euros en la última facturación. Venía de 188 millones en 2019, es decir, pese a la pandemia, ha mejorado su facturación. Factura más que el Milan, que factura 192, 50 millones más que el Milan, y solo por detrás de Juve, Inter o Napoli. Todo esto por derechos de televisión, patrocinios, premios de la Serie A, Champions League, por supuesto, o sea... Es que al final asentarte ahí arriba es que tiene mucho mérito. ¿Qué hemos visto de los últimos años de los de allá arriba? Es que al final el Inter es el único que se ha mantenido también un poco, pero quedando cuarto, quedando tercero, quedando segundo, incluso quedando primero. Pero sin embargo, quitando a eso, excepto al Napoli, que también ha estado en las últimas temporadas, se nota mucho. Por eso hay mucha presión, ¿no? Hay que meterse en Champions, hay que meterse en Champions. Es que lo necesitan para ese tipo de cosas. Que recordemos que la Champions son mínimo 50 millones de euros. Y si vas pasando de rondas, Claro. puedes alcanzar hasta los 80-90, ¿no? Entonces es una cantidad increíble. Bueno, el Atalanta, recordamos un vídeo que sacamos en suya hace ya muchos meses, hace un año y pico, creo, de las claves de este equipo, de cómo trabajaba. Pero los ingresos, los beneficios se obtienen diferencia entre lo que ingresas y lo que facturas, lo que gastas, ¿no? Entonces el Atalanta gasta poco e ingresa mucho. Tiene un saldo positivo en ventas de futbolistas, vende más de lo que gasta en fichajes, la plusvalía récord de Kulusevski, 34 millones de euros de plusvalía porque a ellos no les costó absolutamente nada, Sí. o los salarios bajos, 74 millones en salarios, o sea, los salarios de los futbolistas son 67 millones, que es casi lo que paga la Juve solo por Cristiano. O sea, toda la plantilla de Atalanta cobra casi lo mismo, un poquito más, de lo que cobra Cristiano. Y luego hay que sumarle los Dybala, de Ligt, de Chiesa y compañía, que también cobran O sea, bastante, Cristiano ¿no? y Dybala cobran más que toda la de Atalanta junto. Es que es tremendo.
Pero bueno, yo creo que es el gran ejemplo de un equipo que viene trabajando muy bien, que se ha sentado en la Champions League, que ha trabajado. Claro, porque, joder, es que lo que tienes que hacer también no solo es poner un refugio, como es el que acababa siendo la Juve Sub-23, para hacer cuentas y apuesta por tu cantera. Y ahí es donde el Inter, es verdad que siempre es un equipo vendedor, pero tampoco es que tenga grandes talentos como para decir, hay que vender. Es que todo lo que saca el Atalanta es bueno de su cantera. Y eso es la fuente del equipo que al final, entre eso y la Champions, consiguen tener unas cuentas positivas. Y estadio nuevo, recordemos, que ahora lo van a poder empezar a explotar otra vez, ¿no? Pero acabamos con el Napoli. Porque también el Napoli de Laurentiis es muchas veces criticado. Porque no te gastas nada y tal. Hay que recordar que el Napoli viene, cuando lo coge de Laurentiis, de una quiebra, viene de Serie C. Y pasó en 10 años, menos de 10 años, 5 o 6 años, a estar con la Betsy, con Cavani, en ese equipo de Mazzarri, acercándose a Champions y luego peleando incluso el Scudetto, ¿no? Que al final, recordemos, es un equipo del sur de Italia, donde hay menos pasta que en el norte. Es el equipo de un millonario, que es el que está metiendo dinero, como es de Laurentiis. No es una gran potencia la que está detrás, sino es una persona, como es Laurentiis, con Phil Mauro. Pero, José, que al final, o sea, no se puede comparar tampoco lo que ingresa el Napoli en publicidad. ¿Por qué tiene 3 publicidades? Porque es que con esas 3 publicidades ingresa lo mismo que ingresa el Milan, que está ingresando muy poco con una. Es que hay que tener en cuenta que son mercados muy diferentes y es un milagro que el Napoli, que ha ganado 2 Scudettos en toda su historia, está ahí arriba. Sí, es que hace las cosas muy bien. La verdad que De Laurentiis trabaja perfectamente. También es verdad que es un tío que se involucra mucho en el tema deportivo. Y ahí es donde yo creo que tiene que valorar el tema financiero, en el que él es brillante, pero sin embargo también dejar un poco trabajar en el aspecto deportivo. Pero yo creo que hemos visto unas cuentas medianamente saneadas. Es verdad que en 2020, con el COVID, ha tenido unas pérdidas de 19 millones de euros. Bueno, que, oye, eso teniendo en cuenta que la Roma ha tenido casi 300. Claro, se me hace poco. Claro, y lo de la Juventus de Turín con 300 y pico, es decir, con 20 millones ya le gustaría a la mayoría, ¿no? Sí. Una situación además muy envidiable, con beneficio de 29 millones de euros en junio de 2019 y perdió 6 millones en 2018. Pero es que además Irati al final ha perdido 20 millones este año por la pandemia, también teniendo en cuenta que ficha a Osimhen, que no ha vendido a Koulibaly, que no ha vendido a Fabián, es decir, se ha mantenido ahí, ha hecho un buen equipo, ha comprado a Politano, ha comprado a Lozano. Se hablaba de Bogá. Joder, yo creo que al final se puede ilusionar mucho el aficionado napolitano con todo. Fíjate que en febrero de 2021 publicaba una noticia Calcio Finanza, que es un medio especializado en temas económicos del fútbol italiano, muy recomendado, y publicaba lo siguiente: el Napoli es el único club en posición financiera neta en positivo. No sé si aquí qué pasó con la Atalanta, pero me extraña que no esté también ahí. Pero bueno, liquidez de 123 millones de euros. El Napoli no tiene deudas con los bancos. Es algo que siempre ha presumido de Laurentiis. Joder. De hecho, Urbano Caio también presumía de que el Torino tenía deudas con los bancos hasta este año, que ha tenido que meterse en deudas con los bancos por el COVID. Sí. Y el Napoli ahí está, sobreviviendo, no gastando nada, no fichando nada, recaudando salarios. Pero oye, no tener deudas con los bancos a la hora de... Quiero decir, es también motivo de orgullo. La gente dirá, no, me da igual, yo es que quiero ganar el Scudetto. Pero al final, ¿a qué coste ganas el Scudetto? Y fijaros la diferencia, ¿no? El tema del Atalanta sacándolo con la cantera, con quedarse en Champions League, el Napoli, una de las peores canteras que hay entre los grandes de Italia, por otra parte, y aún así son diferentes maneras de trabajar, pero que son solventes y lo están haciendo realmente bien. Aquí cada uno al final puede pensar lo que quiera, ¿no? Es ya para acabar el vídeo. Yo quiero ganar el Scudetto, me da igual gastarme 600 millones de euros y estar endeudado. Yo quiero dominar 10 años, pero me da igual estar en quiebra, salvo que me salve Fiat. Yo quiero haber tenido que mi club se vaya a un prestamista y luego se vaya a otro. O sea, o uno que diga, no, yo prefiero no tener deudas y pelear por meterme en Champions, que al final es mucho ya para lo que mi equipo puede conseguir. No sé, cada uno piense lo que quiera. Lo ideal sería ganarle el Scudetto sin deudas, evidentemente. Pero muy difícil. Pero muy difícil, y sobre todo había que trabajar bien, que es algo que no se está haciendo en Italia, ¿no? Bueno, que cada uno piense lo que quiera, cada uno puede tener su opinión, evidentemente. Dicho esto, es muy peligroso en la situación en la que están metiendo clubes como el Inter, como la Roma, como la Juve, como el Milan, y ojo que no tengamos algún drama en los próximos años. Teóricamente no, porque lo peor ha pasado con la pandemia y ya van a volver la gente a los estadios y van a aumentar los patrocinios y todo eso. Y que ojalá dejen invertir en los estadios, ¿no? Que ya que están endeudados, pues oye, porque se endeuden un poquitín más y que puedan construir los estadios, será más atracción y, oye, generará más ingresos para luego pagar aquellas pérdidas que ya están teniendo ahora. Pues chicos, queremos que nos dejéis vuestra opinión aquí debajo, lo que pensáis de este tema de las deudas, que la verdad es que es un poquito dramático a lo que se refiere al fútbol italiano, aunque suponemos que otra liga no habrá mucha diferencia con cómo están. Eso es. Pero nos dejáis vuestra opinión aquí debajo y recordad suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao.